Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Pueden acomodarse. Es un honor para mí en esta noche tener la oportunidad de compartir algo de la palabra del Señor junto a tantos dignatarios de la fe cristiana, evangélica y pentecostal. Así que para nosotros es un inmenso honor tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor y espero que sea de edificación y de ayuda espiritual para líderes y para creyentes. Vamos a leer unos versículos que están en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 14, versículos 15 al 19. Así dice, si quieren vamos a ponernos de pie para conservar nuestra costumbre, nuestra vieja costumbre, quizás atrasada para muchos, pero nosotros la conservamos, reverenciar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que tú hagas, Señor, el trabajo que tú necesites hacer en esta oportunidad. Usa tu siervo. Estoy en tus manos. Amén. Evangelio de Juan 14, 15 al 19 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocerán porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Pueden acomodarse. Se me ha pedido que hable sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo en tiempos difíciles. Realmente todos los tiempos han sido difíciles, pero hay unos más que otros. Por la misericordia de Dios, he sido testigo de primera mano en la República Dominicana de la evolución del Pentecostés o del movimiento pentecostal en las últimas 7 décadas. Campañas evangelísticas y movimientos, gracias a Dios hemos podido de alguna manera presenciar o participar. El tema que se nos ha sugerido y que con ayuda del Señor quiero tratar es un tema doctrinal que algunas iglesias pentecostales, algunas iglesias protestantes, rechazan. Otros aceptan el Pentecostés con exageración, con fanatismo desbordado. Y otros que nos consideramos del centro, estamos conscientes de que el Pentecostés no es simplemente una doctrina. El Pentecostés es una experiencia que establece una diferencia. Como le digo, hemos visto el mover del Espíritu Santo durante mucho tiempo y muchas veces recuerdo las acciones de mi abuela,
que fue, creo que, según dicen algunos libros, la primera pentecostal o evangélica que llegó a la ciudad de La Romana. Y las cosas que pasaron en ese tiempo, según nos han testificado pastores que eran muchachos cuando ella desarrollaba ese ministerio, eran extraordinarias. Entonces, vamos a hablar de esa experiencia y de esa doctrina, porque para nosotros es ambas cosas. Esto se trata de neumatología, neuma, espíritu, aliento. La llenura del Espíritu Santo es una promesa que tuvo y tiene su cumplimiento, cuyos propósitos y razones específicas fueron planteados por el mismo Jesucristo. Está de más decir que nosotros no somos cesacionistas. Nosotros creemos en el movimiento del Espíritu Santo y en el desarrollo y función de los dones del Espíritu Santo. Hay una promesa del Señor Jesús, una promesa de Jesús en síntesis. De forma sencilla y clara que el Señor está conversando con sus discípulos, pero una conversación amena, tranquila, personal, con ese grupito de discípulos que está ahí, pero cuya enseñanza llega hasta el día de hoy, como luego lo manifiestan los discípulos, los apóstoles de Jesús, en sus diversos mensajes. Entonces el Señor se reúne con sus discípulos y le está instruyendo y le comienza diciendo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque hay mucha gente que es cristiano o que eran seguidores de Cristo, pero no lo amaban. Entonces él está hablando con la gente de adentro, la gente de cerca. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él le dará el Consolador, para que esté para siempre. Para siempre. Yo creo que en ese siempre estamos nosotros también. Entonces está condicionando la experiencia del Espíritu Santo o lo que representa el Espíritu Santo a aquellos que lo aman. Si me aman, guardan mis mandamientos. O sea, si yo amo al Señor, yo guardo sus mandamientos y conmigo Él está hablando. O sea, ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos, que es la señal de que me aman, porque no es posible amar a Dios y no respetar sus estatutos. Entonces, el que ama a Dios y guarda sus mandamientos está dentro del paquete que dice aquí: yo rogaré al Padre y le dará otro Consolador. Implícitamente se está despidiendo. Está diciendo que Él se va, porque Él era el Consolador de ellos. Entonces, si le va a dar otro Consolador es porque Él no iba a estar. Entonces dice: ese Consolador va a estar con ustedes los primeros 2 años, los primeros 3 años, la primera década. No, siempre. Siempre. Y siempre es siempre. Condicionado a los que aman, y aclara que los que lo aman son los que guardan sus mandamientos. Entonces el Señor es una promesa ya es una promesa, es un compromiso que el Señor está haciendo. Entonces, Él mismo identifica en qué consiste eso que Él está ofreciendo en el versículo 17 del capítulo 14 de Juan. Está diciendo, Él aclara, que de lo que se trata es del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y será en ustedes. Yo no sé cuánta gente interpreta lo que yo interpreto,
Pero cuando dice mora con ustedes, yo lo veo como un acompañamiento. Que el Espíritu Santo ayuda, protege, guía, pero no se queda ahí. El Señor le agrega al acompañamiento posesión. Y será en ustedes. O sea que va a entrar en ustedes y lo va a poseer. Y desde adentro los va a usar como Él considere. El Espíritu de verdad, y subraya que el mundo no puede recibir, porque no lo recibe todo el mundo, cualquiera. Tampoco es exclusivo para un grupito de personas marcada para que lo reciban. No, es abierto, pero hay que buscarlo. Es abierto, hay que buscarlo, hay que rendirle cuenta. Hay que guardar sus mandamientos. Esa es la promesa y esa es la condición. El porqué de la promesa y auxilio en tiempo difícil. El Espíritu Santo, además de que es un acompañante, un guía y una fuerza extraordinaria, sobrehumana que nos puede poseer para ciertas circunstancias, además de eso, el Espíritu Santo tiene una misión, una asistencia, una ayuda, un auxilio en tiempos difíciles. En el versículo 18 de Juan 14 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros hablamos de la Trinidad y cualquiera de los tres es Dios. Entonces el Señor está diciendo por un lado que se va y por otro lado está diciendo que no nos dejará huérfanos. Entonces está diciendo que se va y dice: vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, está hablando de su partida y está hablando de su regreso junto con el Espíritu Santo, porque Él es que lo va a enviar. Entonces, no lo voy a dejar huérfano, porque es muy probable que los discípulos se sintieran afligidos, asustados, porque habían dedicado 3 años de su vida, habían roto muchas relaciones, habían dedicado su tiempo al Señor, pensando en que eso era para siempre. Y ahora el hombre le sale con que Él se va. Cualquiera se asusta, hermano, porque ya ellos sabían que tenían unos enemigos poderosos y el parachoque era Jesús. Entonces, si Jesús se iba, ¿quién nos va a defender? Entonces le dicen: no, yo no lo voy a dejar huérfano. Yo vendré a ustedes a través del Espíritu Santo. Todavía un poco y no me verán, pero dentro de un poco entonces me verán. En tiempo de crisis, 16:2 de Juan, hablando del tiempo cuando ellos iban a ver la necesidad y la manifestación, la ayuda del Espíritu Santo. Serán expulsados de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Eso se manifestó rápido. Comenzaron a perseguir a los discípulos. Y en esos momentos difíciles el Señor le dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, que no lo iba a dejar huérfano, estaría con ellos. Porque cualquiera que matara a uno de ellos iba a entender que estaba haciendo un servicio a Dios, porque estaba quitando del medio un estorbo, un hereje, una basura religiosa, y está sirviéndole a Dios. Entonces había que tener mucho valor, mucho coraje, mucha fe para resistir esa persecución. Entonces el Señor le dice: no estarán solos. Y en una ocasión le dice: cuando vayan a los tribunales, no se preocupen que van a contestar, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en ustedes. Bendito el Señor.
serán expulsados de las sinagogas. Como estorbo, ¿verdad? Porque los judíos iban a echarnos de la sinagoga. No quieren saber de eso, de estos cristianos. Pero ellos lo que no sabían, la resistencia que iban a tener esos cristianos. Ahora bien, estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo para llenar un vacío, para abastecer como una herramienta para la subsistencia de esa iglesia que estaba comenzando y que su maestro se iba. Entonces hay una misión y una función del Espíritu Santo primero ante el mundo. Hará el trabajo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo es prometido porque lo necesitamos. No hay explicación o no hay posibilidad de sobrevivir la iglesia de Cristo en un mundo hostil sin la ayuda, sin la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace el trabajo que nosotros no podemos hacer, usándonos a nosotros, pero inspirándonos y dándonos facilidades, capacidades que no son humanas. Entonces, hará el trabajo que nosotros no podemos hacer, ni con la inteligencia artificial. Porque hay gente que está asustado por la inteligencia artificial. Digo, déjala que la implementen para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo la va a avergonzar. El versículo 8 del capítulo 16 de Juan, yo le llamo el 3 en 1. En este solo versículo están los tres pilares de la salvación, o que hacen posible la salvación. Los tres pilares que hacen posible la salvación. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se encargará de convencer al mundo de tres cosas que la inteligencia artificial no puede y que tampoco nosotros podemos. Pero el Espíritu Santo no solo que lo hará, lo hizo, lo está haciendo y también lo hará. Es una persona, es una promesa cuyo cumplimiento se iniciará cuando Él venga. ¿Cuándo vino? Más adelante tocaremos ese punto. Pero el primer pilar es el pecado. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Hacer entender al pecador, al escuchar el mensaje, que él está en pecado, está en peligro delante de Dios y que su única alternativa es aceptar a Jesucristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, sea en la calle, por radio, por televisión, en la iglesia, y hay una cantidad de amigos, de personas que no leen la Biblia, personas que no conocen a Dios, nosotros, por lindo que hablemos, por ilustrado que seamos, por famoso que seamos, por mucho que insistamos, no vamos a convencer a nadie de que es pecador. La gente se resiste a aceptar que es pecador, porque saben lo que significa ser pecador. Entonces la gente se resiste. Entonces, ¿por qué las personas, cuando uno predica y hace la invitación al final, muchas veces pasan llorando al altar? ¿Es porque el predicador lo convenció? ¿Será porque el predicador es un gran teólogo, un escatólogo, un geólogo, un filósofo, un erudito? ¿Qué será lo que tiene el predicador que convenció a esa persona de que él es pecador? Porque para usted convencer a un sujeto que es malo, usted tiene que tener una buena cachaza, hermano. Porque la gente no acepta tan fácil que es malo. Ahora el Espíritu Santo lo convence. Ayer me decía alguien, esposo de una hermana,
que él fue a la iglesia porque estaba enamorado de una persona y ella lo llevó. Y que cuando él escuchó al predicador, él se asustó porque dijo, pero es que este hombre me conoce. Y se quedó pensando en todo lo que se había dicho. Y dice él, cuando me vine a dar cuenta estaba en el altar. ¿Quién es que hace eso? Por eso es que cuando los predicadores pentecostales vamos a predicar, nos ponemos en las manos de Dios. Pedimos la unción del Espíritu Santo, porque no queremos ir solo, porque si vamos solo, es como el que va con la carabina vacía, sin municiones. Nosotros tenemos que ir bajo la unción del Espíritu Santo, porque Él es que va a convencer a la gente de pecado. Entonces el Espíritu Santo lo convence que es pecador y que la única alternativa que tiene es aceptar a Jesucristo. En segundo lugar, el Espíritu Santo convence al oyente, al pecador, de otra cosa. Lo convence de justicia. Todos nos creemos merecedores del favor divino y que poseemos algún nivel de justicia. Nadie se considera malo, sino un poquito justo. Pero cuando el Espíritu Santo lo confronta y los ayuda a entender el tipo de justicia que Dios demanda, el tipo de justicia divina, entonces descubrimos que somos sucios, que somos perfectos. Nadie me va a convencer a mí de que estoy sucio hasta que me pongo al lado de la justicia divina. Todo el mundo cree que es un poquito bueno, ¿no? O un poquito malo y mucho bueno. Y el Espíritu Santo los retrata y lo hace conocer un poquito de la justicia divina. Entonces, cuando conocemos la justicia divina, nos declaramos injustos y necesitados del Señor. Pues yo no puedo convencer a nadie de que tiene que aceptar. Dice la Biblia en Job 1, hablando de Job, que Job era un hombre justo y perfecto. ¿Por qué era justo y perfecto? Porque tenía un interés por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios. Entonces, a partir de ahí medimos la justicia divina. Pero el inconverso, el amigo, el que no conoce la Biblia, no entiende y cree que es bueno. Nadie le puede decir que es malo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le enseña un poquito de lo que significa la justicia de Dios, entonces él entiende. Entonces, ese trabajo no lo podemos hacer nosotros, lo hace el Espíritu Santo. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo, la Biblia habla de un juicio y un castigo futuro. La sociedad rechaza, no quiere creerlo porque no le conviene. La sociedad no quiere entender que Dios va a castigar. Dice, no, pero ustedes me predican un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Y cómo usted me va a decir que Dios me va a castigar? Entonces no quieren aceptar que hay un juicio, que hay una culpa y que hay un castigo al final de la jornada. Entonces, ¿quién es que se encarga de convencerlo? Hasta que usted no se convence de esa realidad, usted no entrega su vida a Cristo. No hay manera. Porque es que el mundo tiene mucho atractivo. Y seríamos nosotros hipócritas y mentirosos si decimos que el mundo no tiene nada que le guste a nuestra carne. En el mundo hay muchísimas cosas que le gustan a la carne. En el mundo hay muchísimas cosas que nos atraen como humanos que somos. Pero nosotros sabemos, porque alguien nos convenció, que hay un juicio divino, que hay un castigo, y que un día me van a sacar, toda esa cuentecita me la van a poner en claro, y me van a llevar al tribunal, me van a acusar y me van a condenar.
y luego me van a trasladar al lugar del castigo. Bueno, hay mucha gente que está tratando de que Dios no lo encuentre, de escaparse como Jonás, evadir a Dios. Pero ¿quién es que nos convence a nosotros que esa es una tarea imposible? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos convence a nosotros de que si no nos arrepentimos de verdad, evangélicos y amigos, el Espíritu Santo es el que convence a uno de que está haciendo lo mal y que debe tener cuidado porque hay un juicio divino y hay un posible castigo si yo sigo haciendo lo malo. Entonces el Espíritu Santo convence al pecador y convence al que está en la iglesia. Hay muchas veces que hay predicadores. En el año 1986 vino aquí un predicador argentino y él predicó en uno de los concilios más grandes de las iglesias aquí en la República Dominicana, en un auditorio, y estaba lleno de pastores. Y él habló del adulterio, hermano. Predicó sobre el adulterio y la fornicación a pastores. Y después hizo el llamado. Pero lo grande no es eso, lo grande es que pasaron algunos. Algunos ya murieron. Hubo un caso que explotó después, sonó muchísimo, porque había un siervo que tenía como 14 jóvenes de la iglesia. Y yo recuerdo que vinieron gente de Puerto Rico, de la misión a que él pertenecía, a pasarle juicio. Y cuando iban por 4 comprobado, uno de ellos me dijo que cuando iban por 4 se pararon. Porque dice, ¿para qué hay que seguir buscando? Si es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo, ya. Entonces, ¿quién convenció a esos que su concilio o su organización no lo había descubierto? Nadie aparentemente sabía que ellos estaban en pecado. Y ellos conservaban sus credenciales y su puesto y su cargo. Y en esa reunión, el Espíritu Santo lo convenció que si no pasaban rápido, se lo podía llevar el diablo, hermano. Y ellos pasaron y se oró por ellos. Fue un día de juicio, pero se logró. Entonces, el porqué de los 3 pilares de la salvación. Porque cualquiera de esos puede tener como consecuencia no ser salvo. Primero, para fines de salvación del alma, alguien nos tiene que convencer de que estamos en pecado y necesitamos salvación para decidirse. Nosotros necesitamos de que alguien nos convenza de cuando pecamos. Nosotros recordamos que la salvación es opcional. El Señor nos abre la puerta y nos deja en libertad de que escojamos si queremos. Nosotros no creemos que hay un grupo que vino marcado para ser salvo y otro marcado para perderse. No creemos eso. Nosotros creemos que la salvación vino abierta para todos. Y el hombre tiene la capacidad y la oportunidad de decidir por su alma y por su futuro. Si lo rechaza a Cristo se pierde. Si acepta a Cristo se pierde. Entonces, para fines de salvación del alma, alguien nos tiene que convencer de que estamos en pecado. Si alguien no me convence de que yo estoy en pecado, yo no me salvo. Porque yo no me voy a entregar a Cristo que me perdone si alguien antes no me convenció de que yo estaba mal. Entonces eso es obra del Espíritu Santo. Alguien tiene que convencernos o alguien nos tiene que edificar en cuanto al valor y la calidad de la justicia divina. Porque a veces yo creo que soy bueno y alguien tiene que enseñarme mi suciedad, mi suciedad, mi bajeza. Alguien tiene que enseñármela. Eso no lo hace el pastor, eso lo hace el Espíritu Santo.
Alguien tiene que hacernos ver la realidad de un castigo, porque por más que el pastor o el predicador trate de asustar a la gente no se asusta tan fácil, hermano. El Espíritu Santo es el único que nos puede asustar para que nosotros demos el paso para ser salvos. Ahora, ¿cuándo viene ese Espíritu Santo? Dice en Hechos, estando 1, 4 y 5, estando todos juntos, Jesús le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, porque Juan bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dice aquí la promesa del Padre. ¿Quién fue que hizo la promesa? Cristo. Y Cristo dice aquí que es la promesa del Padre. ¿A quién le creo? A los tres. Es al unísono. Es una promesa de Dios. El bautismo o la llenura del Espíritu Santo, porque a eso que nosotros le llamamos llenura, porque Cristo lo identificó, mora con ustedes. Donde quiera que se predique y se hable el Evangelio, cualquier reunión, cualquier iglesia, y se ponen en las manos de Dios, pienso yo, ahí está el Espíritu Santo. Cualquiera que se motiva a leer la Biblia, a ir a la iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Ahora, de ahí a la otra parte hay una distancia. Una cosa es yo creer en el Espíritu Santo y hasta dejarme guiar, y otra es que yo reciba la unción del Espíritu Santo, que nosotros le llamamos la llenura, y también el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros le llamamos llenura, aunque algunos lo descarten, los que no creen en esto, pero nosotros creemos y nos permiten esa libertad de creer. Cristo le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén porque hay una promesa que tiene que cumplirse. Vayan a Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados después del agua en Espíritu Santo y fuego. Entonces, a partir del capítulo 2, 14 en adelante, tenemos nosotros el sermón del apóstol Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo que hubo en Jerusalén. Se derramó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice 1, 4, 8 de Pedro, de Hechos, y hablaron en otras lenguas conforme al Espíritu le daba que hablasen. Sabemos nosotros que hay muchas críticas al pentecostalismo. Muchas veces con razón, porque hay gente que cree que la manifestación del Espíritu Santo significa desorden. Hay otros que abusan y engañan con el Espíritu Santo, haciendo creer que tienen la unción del Espíritu Santo. Se inventan unas lenguas que si usted le da seguimiento las repiten en todas partes, porque son lenguas aprendidas. No son lenguas del espíritu, son lenguas de la carne. Necesariamente no hay que hablar en lengua para usted estar lleno del Espíritu Santo, en público. Usted recibe su bendición en secreto. El Señor lo unge, usted habla toda la lengua que le dé la gana. Y cuando usted va al escenario, usted habla en español, habla en inglés o en el idioma que la gente lo va a entender. Pero a veces se usa como un mecanismo de sugestión o de manipulación. Porque hay gente que cree que si habló en lengua está pegado de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Fíjese la diferencia, hermanos. Pedro era cobarde, porque Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro vio la verdad, la hora cero, Pedro se escondió, se mandó, dijo, no, espérate, yo voy a sacar pie de aquí, yo voy a poner distancia de este hombre, porque yo no, ¿y qué hago? ¿Y cómo yo me defiendo? Mira que tú te... No, muchacho, yo no me parezco a ese hombre, no, tú estás viendo mal, no, yo... Pero si tú hablas igual que él, ese es el cobarde Pedro el cobarde.
Ahora, ese Pedro cobarde, usted lo encuentra en el capítulo 2, versículos 38 y 39, por ejemplo. Usted lo encuentra a ese Pedro cobarde que cuando se manifestó el Espíritu Santo en Jerusalén y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen, Pedro salió en defensa de los que estaban hablando en lenguas. Porque la ciudad de Jerusalén, que siempre ha sido cosmopolita, pero que en esos días había más naciones que nunca, cuando oyeron el escándalo se reúnen en torno al epicentro y oyen a la gente hablando en lengua, pero los extranjeros que están ahí oyen hablar en la lengua que ellos habían nacido. Y lo que oyen hablar es las maravillas de Dios. Pero otros decían, no, eso están borrachos, están esquizofrénicos, le dio un patatú, están locos todos estos Galileos. Entonces Pedro se levanta. El Pedro que negó, el Pedro que dijo que él no era de lo de Cristo, ahora se levanta. Varones Galileos, estos no están borrachos ni locos a esta hora del día. Esto es lo que fue dicho por el profeta. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces comenzaron a hablar en lengua. Más adelante, el mismo Pedro enfrenta a los escribas. Dice Pedro en el versículo 39. Y esto no es solo para nosotros, sino para todos los que en Él creen. Para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos. Los pentecostales, un poco ignorantes y medio locos, creemos eso. Nosotros creemos que éramos los que estaban lejos. Nosotros creemos que comenzó en Jerusalén y llegó a la República Dominicana. Nosotros creemos que comenzó hace 2000 años y llegó hasta esta fecha. Nosotros creemos eso. Aquel hermano del alma no lo cree, lo respetamos. Pero creo que nos deben dejar con nuestra locura, como dijo Pablo, soporten mi locura, que esta locura me tiene de pie. Y en los momentos críticos de mi vida, esta locura me ha sostenido. Y si hoy nosotros estamos predicando y anunciando el Evangelio, gracias a esa locura, tenemos muchos, todos tenemos testimonio de esa locura. Entonces Pedro en la segunda parte se enfrenta no solo al populacho que vino a rodear el templo, sino a la crema, a los que sabían, a los escribas y los fariseos, a los teólogos. Mire, hay muchos teólogos que se van a perder. Muchos, pero muchos. Lo primero es cuando usted empieza a intentar entender a Dios, ya usted falló. Porque si yo logro entender a Dios, entonces no es Dios. Entonces Pedro enfrenta, ya Pedro lleno del Espíritu Santo, ahora se enfrenta a los escribas y maestros judíos en el concilio. No en la calle, en el concilio, en la cancha de ellos. Va Pedro a jugar. Y responde sobre la sanidad hecha a un hombre, al que estaba frente al templo de la Hermosa, al cojo, que ese mismo fuego del Espíritu Santo lo sanó. Y Pedro se pone de pie y le explica. Entonces, Pedro lleno, dice el versículo 8 y 12, resumido. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese Jesús que ustedes mataron fue el que levantó a este cojo que ustedes conocen. Entonces Pedro le demostró a ellos la calidad y la necesidad del Espíritu Santo en tiempo difícil. No se apure que ya vamos a ir cerrando. Entonces,
ese Espíritu Santo, el Señor se fue y se lo dejó a los discípulos porque no había iglesia. Esa era la iglesia. Ese es el encargado de la iglesia de hoy. Yo no me explico, hermano, yo no tengo explicación cómo una iglesia puede sobrevivir sin el Espíritu Santo. Yo no me explico cómo un ministerio puede sobrevivir sin el Espíritu Santo. Yo no me explico cómo uno mismo puede ser fiel a Dios sin el Espíritu Santo. Cuando yo comenzaba el ministerio, en aquel tiempo, las cosas han cambiado, hoy hay de todo, pero en aquel tiempo no se aceptaba un pastor que no estuviera bautizado con el Espíritu Santo. No se enganchaba a pastor a uno que no tuviera la experiencia del Espíritu Santo. Y tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le dijo a los discípulos en 28:15 de Mateo: vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio y prediquen y luego bauticen. Eso es después que él se va. Y en los Hechos le dice: no se muevan, vayan a Jerusalén y no salgan a predicar ni a hacer nada. No se muevan hasta que le den el título de teólogo. Usted sabe que los demonios no respetan la teología. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe a qué van y lo que lo van a enfrentar. En los tiempos difíciles que ellos iban a enfrentar, no iba a haber posibilidad de sobrevivencia si no estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, quiero caer inmediatamente a lo que dice 12:4 de 1 Corintios. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. O sea que el Espíritu Santo, hoy usted encuentra una cantidad de dones y ministerios que son capacidades que el Señor da para nuestro trabajo dentro y fuera de la iglesia, para enfrentar endemoniados, poseídos del diablo, para enfrentar políticos, para enfrentar gente que no cree y convencerlo a través de la unción del Espíritu Santo. Conclusiones. Los enemigos y dificultades que hoy tenemos, los creyentes en Jesucristo, superan en mucho las dificultades de aquel tiempo cuando Cristo le dijo a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces los tiempos aquellos eran niños de teta frente a los problemas de hoy. Y Cristo le dijo que no se movieran sin la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy hay muchísimas iglesias que funcionan sin Espíritu Santo. ¿Cómo podrá permanecer una iglesia sin la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo? Una de las cosas que yo he notado, y lo digo sin ánimo de contradicción y de atacar a nadie, es que hay iglesias que no creen en eso, en los dones, en la manifestación del Espíritu Santo, en la llenura. No creen en eso, eso era para el tiempo apostólico. Hoy no hay dones, no hay nada. Ahora, analice ese tipo de iglesia que no creen eso y cuente la gente que tiene y cuente cuánto de eso vienen de esto. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que endereza a la gente es el Espíritu Santo. Entonces esa es la causa por la cual, la causa de que haya muchos problemas en la iglesia, porque según Jesús, el director de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero en muchas de nuestras iglesias lo hemos sacado o lo hemos arrinconado y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y queremos nosotros hacer las cosas por nuestra cuenta y de acuerdo a nuestros conocimientos. Entonces esa es la causa por la cual muchas veces hay tantos problemas y también el estancamiento de la iglesia. Ay, pastor, yo predico y nadie se convierte. Tengo años que no se convierte nadie. Averíguate.
Porque no eres tú ni soy yo el que convence. Es el Espíritu Santo. Y si no está, ¿quién convence? Entonces trata de que el Espíritu Santo esté contigo y tú verás como Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a todo el que está escuchando. Entonces, la falta de entusiasmo, el decaimiento, el desencanto espiritual y los rellenos y las muletillas. Cuando el Espíritu Santo no está, tenemos que inventar muchas cosas para que la iglesia se mantenga. Con el permiso y el perdón de todo lo que le gusta eso. Pero para mí, Ezequiel Molina Rosario, ¿por qué hay danzarinas en las iglesias? ¿Cuál es el aporte de las danzarinas al culto de la iglesia? Entretenimiento, visibilidad. El domingo se me ocurrió una cosa en la iglesia, el domingo pasado, por un problema que está ocurriendo con los adolescentes. Y me dio con orar por los adolescentes de 15 a 20 años, ni más ni menos. Hice un llamado, yo mismo me quedé maravillado, yo me sorprendí. Habían más de 200 muchachitos de entre 15 y 20 años, los subí a la plataforma y oré por ellos. Porque esos muchachitos están buscando entretenimiento y por eso es que están pegados al celular. Pero cuando el Espíritu Santo los toma, si no vaya a un campamento juvenil pentecostal, un campamento de jóvenes pentecostal, donde oran, donde vigilan y donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y usted verá cómo salen esos muchachos de ahí. Guardan los celulares, no le hacen caso a la tablet. Porque cuando el Espíritu Santo está, bendito el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está, hermano, no hace falta nada más. Es más, lo demás sobra. Pero en la ausencia del Espíritu Santo tenemos que estar rellenando. Invéntate algo para que los muchachos se entretengan. Invéntate algo para que el culto quede bonito. Mire, si el Espíritu Santo no está, por más musaraña que usted haga, no va a quedar bonito el culto. Trate de que el Espíritu Santo esté ahí. Y lo primero que hay que hacer es invitarlo. Y repito las palabras del principio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre si ustedes me aman y guardan mis mandamientos para que le envíe el Consolador. Entonces no hay ninguna iglesia que haga eso que el Señor no le conteste enviándole el Consolador. Así que es un reto que tenemos delante del Señor y hasta aquí llegamos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has dado esta oportunidad de compartirla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En mi iglesia yo hago el llamado, pero aquí no puedo hacer llamado porque aquí no hay amigos. ¿O hay amigos aquí?